La iglesia del primer siglo, cuando la iglesia comenzaba en sus primeros años, la iglesia tuvo, podemos decir, su primera dificultad teológica. Tuvieron su primer contronazo con la falsa enseñanza. Cuando todavía los apóstoles estaban con vida, surgió un grupo en la iglesia que era el grupo de los judaizantes. Este grupo se encargó de diseminar por diferentes lugares, por diferentes iglesias del primer siglo. Ellos propagaron una doctrina, la cual era que para obtener la salvación era necesaria la circuncisión, que era el rito de la ley. Entonces estos judíos enseñaban que para poder ser salvos realmente, entonces el converso, el creyente, el nuevo cristiano necesitaba circuncidarse. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 15, se narra cómo sucedieron los eventos, y por inspiración del Espíritu Santo tenemos nosotros que fue lo que se desarrolló en ese momento. En Hechos capítulo 15 nosotros podemos leer desde el versículo 22, dice: entonces pareció bien, Hechos 15, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Dice el verso 24: por tanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ellos actuaban sin ninguna orden apostólica, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, llegado a un acuerdo, o sea, los apóstoles, los ancianos de la iglesia llegaron a un acuerdo, y elegir varones y enviarlos a vosotros de acuerdo con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Dice el verso 26: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas, que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, los apóstoles ataron la enseñanza de la circuncisión y guardar la ley. A eso se refiere, ellos ataron eso. O sea, cuando los apóstoles ataron esta enseñanza, significa que era una enseñanza que no se podía practicar en las iglesias. Está atado eso. Y cualquier otra cosa que ellos desataron sí se podía practicar, como las menciona el versículo 29. Entonces, atar y desatar no se refiere a atar a Satanás o desatar a Satanás, sino que los apóstoles tenían la autoridad dada por el Señor, porque fue el Espíritu Santo que le pareció bien instruir a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para que enseñaran esto a las iglesias gentiles. Entonces, al Espíritu Santo le pareció bien guiar a los hermanos para que enseñaran esto. Entonces, ¿qué? Que no era necesario circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Entonces, cuando el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, declararon esto y enseñaron a la iglesia esto, eso quedó desatado para la iglesia. Era algo que la iglesia estaba permitido hacer, pero circuncidarse y guardar la ley era algo que ya no estaba permitido. Eso estaba atado. A eso se refiere atar o desatar. No significa que usted tiene poder de amarrar a Satanás. No significa absolutamente nada de eso. Y es más, y los únicos que tenían autoridad de atar y de desatar eran los apóstoles. A ningún cristiano se le dio mandamiento de atar o de desatar. No, solo los apóstoles tenían esa autoridad que fue dada por el Señor Jesucristo. De ahí ningún otro hermano. Entonces aclaramos esto para que usted tenga conocimiento pleno de que usted no puede atar a Satanás. Usted no tiene autoridad de atar o desatarlo. Porque no aparece tal ejemplo que los cristianos puedan hacer con Satanás. La Biblia enseña que Satanás debe ser resistido,
para que él pueda huir. Eso sí, dice la Escritura también que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, por eso uno debe estar velando y orando para no caer en la tentación, pero nunca dice la palabra que un cristiano puede atar a Satanás. Esa doctrina no aparece en las Escrituras. Hermano Quiroz. Bien interesante, hermano Johnny, estos aspectos, porque fíjese que quiero comentarle de que, y también comentarle a nuestros televidentes, de que como mencionábamos también el domingo pasado, pues, y mencionábamos algunos versículos bíblicos donde ellos vienen y dicen, bueno, nosotros nos basamos en la Biblia, aquí tenemos los versículos bíblicos, que al final pues son versículos bíblicos sacados de su contexto natural, ¿verdad? El contexto en que fueron escritos. Para esta doctrina de la declaración de fe, ellos también utilizan algunos versículos. Me gustaría leer algunos versículos. Dice, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, y posteriormente hasta el 15. Dice en primer lugar el versículo 13, que es donde ellos toman como base. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Según ellos le dicen, mire, lo que usted crea es lo que usted va a declarar. En pocas palabras, si usted cree que va a ser sano, declárelo. Si usted cree que va a recibir riqueza, declárelo. Si usted cree que va a hacer tal cosa, que le va a suceder tal cosa, declárelo. Pero es bien interesante porque el versículo no habla de eso. El versículo tiene un contexto totalmente diferente. Y es ahí donde leemos, por ejemplo, el verso 14 y el verso 15. Sabiendo que el Señor resucitó, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. El versículo no habla de andar declarando para que sucedan las cosas. El versículo en cuestión está hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y de la fe que tienen los discípulos de que ellos también van a ser resucitados en algún momento, así como Cristo fue resucitado. Entonces, el versículo, como ellos lo aplican totalmente fuera de contexto. Entonces, es ahí donde tiene que tener mucho cuidado usted que asiste a una de estas iglesias. Porque le lean un versículo no significa que ese versículo está diciendo eso. Entonces, mire la diferencia donde ellos dicen lo que usted crea, eso va a ser. Mire, aquí lo dice. Pero mire lo que habla el contexto, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, nosotros tenemos la certeza de que así como resucitó al Señor Jesucristo, así nos va a resucitar a nosotros. Está hablando de la resurrección venidera. Otro versículo por mencionar. Proverbios capítulo 18, verso 20 y 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Vienen ellos y dicen, mire, si usted declara de que le va a ir bien, va a prosperar. Tiene que declararlo. Ahí mire, ahí dice Proverbios, que del fruto de su lengua es que usted va a prosperar. Entonces, pero no habla de eso el versículo, estimado televidente. ¿Sabe de qué habla el versículo? Y le voy a citar, por ejemplo, otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿De qué está hablando el versículo? El versículo está hablando de poder hablar sabiamente. Porque una persona que no habla sabiamente está diciendo, bueno, por la lengua podés tener vida o por la lengua también te pueden matar. No sé, que es algo totalmente cierto. De eso es lo que está hablando. No está hablando el versículo de que porque usted diga de que le va a ir bien, eso es lo que va a suceder. No está hablando el versículo. Y un versículo muy común que usan también, hermano Johnny, es el versículo donde dice, si tuvieras fe, el versículo de Mateo 17:20, donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ese es uno de los versículos favoritos, hermano John, donde vienen y dicen, mire, ahí el mismo Jesús lo dijo, donde dice, bueno, usted con su fe, usted le puede decir, usted puede declarar con su boca que este monte se va a pasar para allá, y resulta que el monte se va a pasar. Pero es bien interesante porque si nos vamos al contexto del versículo, ahí resulta que los discípulos estaban intentando sacar un demonio, y resulta de que Jesucristo les está exhortando en este caso, ¿verdad? Porque ellos intentaron expulsar al demonio, pero resulta que fracasaron porque ellos no tenían fe. Correcto. Entonces, ¿de qué está hablando el versículo? El versículo está hablando de poner la confianza en Dios. De eso está hablando el versículo. Entonces, nosotros ponemos la confianza en Dios. Lo que Jesucristo está diciendo no significa de que porque usted diga tal cosa es porque eso se tiene que realizar. Él nos está enseñando que Dios responde a nuestras oraciones a través de la fe si nosotros permanecemos en Cristo. Pero es Dios el que responde. No podemos nosotros pedir algo y a la misma vez darnos la respuesta a nosotros mismos. Sería algo como totalmente ilógico, totalmente irracional. ¿Mano John? Es correcto, hermano, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero en el contexto parece ser que uno con la lengua puede causar mucho daño. Entonces por eso uno cuando habla tiene que ser muy sabio a la hora de hablar. Y algo que puede traer mucho problema y consecuencias devastadoras para una persona es cuando usted es un chismoso. Por un chisme usted puede hacer que una persona pueda perder la vida. Entonces esto es totalmente repudiado en la Escritura. O sea, realmente usted puede causar mucho mal si usted es alguien que le lleva la vida fiscalizada a todo el mundo ahí en el barrio. No. Entonces usted puede meter en problemas a un montón de gente. Ahorita estamos en tiempos peligrosos. Entonces, donde la gente hoy no tiene sensibilidad, hoy la gente no sabe perdonar, hoy la gente solo sabe actuar y actuar violentamente. Entonces, si usted dice, por ejemplo, un chisme, ay, mire que tal persona anda con tal persona, y tal vez es mentira, pero porque a usted le gusta el chisme, estar inventando cosas, entonces eso puede traer consecuencias devastadoras para alguien que tal vez es inocente, y usted, por las palabras que dijo, puede traerle consecuencias negativas, aún la muerte, a alguien que no la merece. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, con lo que uno dice. No se está refiriendo a que usted le diga al Señor lo que usted quiere y el Señor se lo va a dar, igual como en el ejemplo que el hermano Quiroz dio en el libro de Mateo. No, porque estas personas ignoran algo que es sumamente importante, que es la voluntad del Señor. Miren, esto es muy importante entender. ¿Yo haré la voluntad del Señor o el Señor hará mi voluntad? Es una pregunta muy, muy interesante y que tiene una sola respuesta. Yo haré la voluntad de Dios, no Dios hará mi voluntad. Dios no va a hacer lo que yo quiero. Yo haré lo que Dios quiere. Es totalmente diferente. Entonces, esta doctrina enseña, por ejemplo, que usted puede atar a Satanás. No, ya vimos que atar no se puede a Satanás. Usted lo puede resistir por medio de la fe, vestido con la armadura que el Señor nos ha dado para que podamos resistir. Pero usted no puede andar amarrando a Satanás. ¿Con qué lo va a amarrar? ¿Qué cosa existe para amarrar a Satanás según las Escrituras? Nada. En Apocalipsis capítulo 20 aparece un ángel atando a Satanás, pero tampoco es una cadena literal con la cual usted amarra un perro ahí en el solar de su casa. No. Significa que Satanás ya no tenía o ya no iba a tener la misma influencia sobre los gobiernos corruptos del mundo para perseguir y destruir la iglesia. Entonces cada versículo tiene su contexto y el contexto debe ser respetado a la hora de citar un versículo de la Biblia. Entonces esto es muy interesante que nosotros meditemos. Entonces, ¿se puede atar a Satanás? No. Otra cosa que promueve mucho esta doctrina de la confesión positiva es que usted, al decir en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, usted se va a hacer rico. O sea, hermano, usted y yo sabemos que nadie se hace rico por decir que quiere ser rico. Si usted quiere tener bienes en este mundo, bueno, está bien, trabaje, esfuércese, sea hábil a la hora de invertir su dinero, pero no por decir que usted quiere ser rico ya va a ser rico. No. Es más, el libro de los Proverbios, que habla mucho de la pobreza y de la riqueza,
Dice que la pobreza de mucha gente está porque es haragana, o sea, mucha gente es pobre porque es haragán, no se quiere esforzar. Y precisamente esta doctrina ha tenido mucho éxito porque la gente quiere ser rico sin esforzarse. Solo quieren pedirle a Dios como un genio de la lámpara que le conceda los 3 deseos que quiere: salud, amor y dinero. O sea, como el lema de cualquier otra novela mexicana ahí de televisión. Entonces la gente quiere tener la vida resuelta solo declarando cosas sin esforzarse. No, la vida no es así, no, y la Biblia no enseña eso. ¿Cuáles son los peligros de querer enriquecerse? Miren, yo le voy a decir esto: la gente quiere enriquecerse y tener este deseo desenfrenado, este deseo no guiado realmente por la voluntad del Señor, puede ser muy peligroso. En Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24 puede haber dificultad para salvación cuando usted está enfocado solo en las riquezas y no en Dios. Dijo el Señor: cuán difícil es que un rico entre en los reinos de los cielos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Me está diciendo usted que no podemos ser ricos? No le estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es que por lo general el rico pone su confianza en las riquezas y no en Dios. ¿Usted para qué quiere ser rico? Para tener confianza en el dinero y no en el Señor. Mire que hay estados económicos que son mucho más convenientes y saludables para nuestra fe que la riqueza. Por ejemplo, y no le quiero decir yo que usted sea pobre, no. Usted trabaja y esfuércese y va a tener lo necesario. La Biblia enseña que con sustento y abrigo es suficiente para pasarla bien aquí en la vida. Pero el que quiere enriquecerse cae en tentación y en las trampas del diablo, dice la palabra ya en Timoteo. Las riquezas pueden llevarnos a quitar el primer lugar a Dios. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 24. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. ¿Por qué quiere ser rico usted? ¿Para que después las riquezas le quiten el lugar a Dios? No, sea sabio, eso no le conviene a usted. Es más, dice, codiciar la riqueza nos puede apartar de la fe. Claro, 1 Timoteo 6:10 dice que muchos naufragaron de la fe por el amor al dinero. Entonces, por el deseo de enriquecerse se apartaron de la fe. O sea, ¿usted quiere apartarse de la fe por el deseo desmedido de dinero? No haga eso, no le conviene. Porque el dinero solo sirve aquí en este mundo y después, no. ¿Podemos llegar a confiar en las riquezas antes que en Dios? Claro que sí. Dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que si usted se va a gloriar, no se gloríe en las riquezas. Si usted va a confiar, tampoco confíe en los caballos o en su fuerza. No, la confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Y sobre todo hay algo que usted no me va a dejar mentir: la mayoría de las personas ricas que tienen mucho dinero son personas que viven con arrogancia y soberbia. Y eso el Señor es algo que el Señor abomina, es algo que al Señor no le agrada. Porque mucha gente por sus bienes materiales vende menos a los demás y esto lo llena de arrogancia y lo llena de orgullo. Esto es muy peligroso ante los ojos del Señor. Usted quiere ser una persona de estas y usted pasa pidiendo riquezas para convertirse en una persona arrogante que tiene su confianza en el dinero y no en Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. El hermano el domingo pasado nos enseñó y nos decía lo que Santiago escribió inspirado por el Espíritu Santo: ustedes piden y no reciben. ¿Y por qué no reciben? Porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Porque solo piden para sus deleites. O sea, ¿para qué quiere ser rico usted? Para deleitarse. ¿Para qué otra razón? No hay otra razón. O sea, la razón es enriquecerse para tener confianza en el dinero. Entonces, ¿el Señor realmente quiere eso de usted? Que usted deje de confiar en Él para que usted ponga la confianza en las riquezas. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Porque el mismo Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, ya vamos a hablar de eso, desmienten y desbaratan esta doctrina, porque el Señor Jesucristo cuando nació, mire que no nació en un hospital, no nació ni en el mesón porque estaba lleno. El Señor, el Rey del universo, el dueño del oro y la plata, nació en un pesebre donde se le daba comida a los animales. Entonces es bien interesante que el Rey del mundo, el Rey del universo, el creador de todo, decidió nacer en un lugar tan humilde y tan sencillo como un establo. Entonces Él nos ha dejado ejemplo de que las cosas no son como se predican hoy, son totalmente sencillas. Entonces las riquezas nos pueden volver esclavos de las riquezas. Dice que el pobre coma mucho o coma poco, duerme tranquilo.
pero al rico no lo deja dormir las riquezas. Usted quiere dejar de dormir, entonces, porque va a estar preocupado que le van a ir a robar todo lo que usted tiene. Hermano, nosotros queremos librarlo de todas esas cosas. Nosotros queremos que usted tenga lo esencial, lo que necesita. Usted no necesita un montón de cosas aquí en la vida. Aquí estamos de paso, aquí somos peregrinos, aquí las cosas se van a quedar. Es más, usted puede afanarse mucho y todo lo que aquí haga, aquí se va a quedar otro. Va a disfrutar de todo lo que usted se ha preocupado y afanado, y aún puede usted perder su salvación por estar ocupado en otras cosas y descuidar lo más importante, que es el servicio al Señor. La conclusión de esto es que lo desagradable se debe evitar al abstenerse de las confesiones negativas, y lo agradable se puede disfrutar al hacer confesiones positivas. Pero fíjese, hermanos, que en la Escritura el apóstol Pablo se declaró débil. Y fíjese que en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice la Escritura, me ha dicho, porque el apóstol Pablo le pidió que le quitara el aguijón en su carne, y dice el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12, dice el versículo 9, y me ha dicho, el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero esta gente con sus declaraciones positivas no quieren ser débiles, sin saber que el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dijo el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades. Y los predicadores de esta doctrina enseñan que usted no debe tener debilidades, mas el apóstol Pablo se gozaba, se gloriaba en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínese usted, este versículo desbarata absolutamente por completo esta doctrina de la confesión positiva, porque el apóstol Pablo se gozaba si tenía necesidades, si tenía afrentas, si tenía persecuciones, si tenía angustias. Es que esa es parte de la vida cristiana. Es más, el verdadero cristiano dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente recibirá persecuciones. Entonces es interesante que el apóstol Pablo se gozaba en las debilidades, en las necesidades que él tenía. Cuando el apóstol Pablo tenía necesidades, él trabajaba haciendo tiendas. Ese era su trabajo, pero eso no lo hacía un mal cristiano o alguien que andaba declarando cosas negativas, no, esa era la voluntad de Dios. Es más, el apóstol Pablo dice allá en el libro de los Hechos capítulo 9, cuando Dios mandó a Ananías para que el apóstol Pablo recibiera la vista y fuera bautizado, le dijo el Señor a través de Ananías que él lo había escogido y que él enfrentaría muchos problemas y muchas dificultades. Entonces el apóstol Pablo no encaja en la doctrina de la confesión positiva, porque él sufrió mucho por causa del evangelio. Yo creo que ninguno de los apóstoles enfrentó tanto sufrimiento, tanto desgaste, tantas necesidades como las enfrentó él. Entonces el apóstol Pablo es un representante del Señor que no encaja en esta doctrina, hermano Quiroz. Es bien interesante, hermano, porque yo pienso, y me imagino de que muchos van a estar de acuerdo conmigo, el que no lo esté, pues ni modo, de que el hecho de querer anteponerse ante la voluntad de Dios es una falta de respeto totalmente al Señor. Sí. Mire que incluso nosotros que decimos profesar la fe, entonces las personas que dicen seguir a Cristo Jesús, si nosotros seguimos a Cristo Jesús, si usted que me está viendo quiere seguir a Cristo Jesús, obviamente usted tiene que imitar lo que el Señor Jesucristo hizo. Mire que es bien interesante el versículo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 42, donde Jesucristo está a punto de que le suceda el arresto, posteriormente la crucifixión y todo lo que iba a sufrir. Y él le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué interesante lo que menciona Jesús. Le dice, si quieres, no es si yo quiero, le dice Jesús, si tú quieres, le dice, pasa de mí esta copa. Dice, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con estas cuestiones del Evangelio de la Prosperidad,
con esta doctrina errada del Evangelio de la Prosperidad, sumándole esta otra doctrina errada de la declaración por fe, de la declaración de fe, se trata de anteponer la voluntad de uno ante la voluntad de Dios. Se pierde el término, se pierde el concepto, como usted quiera llamarle, se pierde, porque usted ya no deja de que se haga la voluntad del Señor, sino que usted lo que quiere es de que se haga la voluntad suya, no la voluntad de Dios. Y nosotros como seres humanos seríamos grandísimamente irrespetuosos, y si usted está practicando este tipo de doctrina, déjeme decirle que usted es una persona totalmente irrespetuosa, porque usted no puede exigirle a Dios, usted simplemente es un ser humano. ¿Cómo exigirle usted al creador de los universos? ¿Cómo exigirle usted al creador del mundo? ¿Cómo exigirle usted al dador de la vida? ¿Cómo exigirle usted al Dios todopoderoso, al único Dios, al Dios eterno? ¿Cómo exigirle usted y decirle que se haga tal cosa? Porque así lo declaro, porque así lo quiero yo. Simplemente cuando usted está practicando esto, usted está practicando como cuando hace el niño malcriado con el padre de familia, donde si no se le complace lo que quiere al hijo malcriado, resulta que se tira al suelo, resulta que llora, y al final el padre tiene que terminar complaciendo. Entonces usted no puede manipular a Dios. Dios no es un hombre para que usted lo pueda manipular. Si por ejemplo los hijos vienen y manipulan a los padres, déjeme decirle que a pesar de que Dios sea nuestro Padre, nosotros como seres humanos no podemos manipularlo, porque Él no tiene la misma naturaleza que nosotros. La naturaleza de nosotros es humana y la naturaleza de Él es totalmente divina, es un ser totalmente diferente a nosotros. Entonces, no podemos decir de que se haga la voluntad de nosotros. Incluso cuando el Señor Jesucristo enseña a orar, enseña de que no es pidiendo la voluntad de nosotros, es pidiendo que se haga la voluntad del Señor, es pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Por lo tanto, la doctrina de la declaración por fe se antepone totalmente a las enseñanzas de Jesucristo, se antepone totalmente a la palabra del Señor. Y si se antepone a la palabra del Señor, es una falta de respeto. Es una falta de respeto, y lo vuelvo a repetir, es falta de respeto querer hacer de que se haga la voluntad de nosotros y no la voluntad del Señor. Y de ahí alguien puede decir, no, pero es que mire que a mí me sucedió. Claro que le puede suceder. ¿Sabe por qué le puede suceder también? Porque Satanás también tiene poder. Entonces, y si Satanás tiene poder para cumplirle sus caprichos, para cumplirle sus deseos, que pasa como los aspectos de la idolatría que hemos venido mencionando anteriormente, donde vienen las personas y le oran, le rezan a una estatua de barro, a una estatua de madera. Entonces ellos dicen, San Juancito me hizo el milagro, tal santo me hizo el milagro. Entonces no fue eso el que le hizo el milagro. Entonces los santos no pueden hacer milagros. Entonces viene Satanás y de repente le hace el milagro ahí disfrazadito, ahí camuflado, y usted cree que fue así para que usted siga creyendo en ese tipo de aspecto. Lo mismo pasa con el aspecto de la declaración de fe. Entonces es una herramienta favorita de Satanás. ¿Sabe por qué es una herramienta favorita de Satanás? Porque Satanás no quiere que las personas salgan del engaño. Entonces Satanás quiere mantenerlos ahí engañados y que usted crea en lo que está diciendo, que usted crea en lo que le están enseñando erróneamente. Pero cualquier enseñanza, lo que sea que a usted le enseñe y se anteponga ante las Escrituras, se anteponga ante la palabra de Dios, es totalmente errado, está totalmente mal. Entonces, se tiene que hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Si la voluntad del Señor es que usted se cure de la enfermedad, se va a curar. Si la voluntad del Señor es que usted se muera, se va a morir, por más de que usted diga, yo declaro de que voy a vivir. Si la voluntad de Dios es de que usted le toca partir de este mundo, hasta ahí llegó el asunto. Entonces, y como mencionaba el hermano, entonces bien interesante, porque nosotros como seres humanos, todos los seres humanos queremos las cosas fáciles. Todos quisiéramos despertar y de repente que exista mucho dinero a nuestro alrededor, que existan casas lujosas, que existan buenos vehículos, entonces que tengamos sirvientes a nuestro favor. A todo el ser humano le gustaría eso, a la mayoría de seres humanos les encantaría eso. Entonces, pero eso no sucede declarando, eso no sucede mencionando. Entonces, las personas que han llegado a tener dinero ha sido porque se han esforzado, porque han trabajado por ello. Entonces, porque han sabido pensar, porque han sabido invertir su dinero. Entonces, no se trata de que se haga eso simplemente por decirlo. Y vuelvo a repetirle, si usted sigue practicando esta doctrina, usted le está faltando el respeto al Señor. Entonces, porque no se tiene que hacer su voluntad, se tiene que hacer la voluntad de Dios únicamente.
Hermano John. Amén. Fíjese que estoy totalmente de acuerdo con su comentario, hermano. Lo interesante de esto es que yo quiero explicarle algo a usted, querido televidente, en los pocos minutos que nos quedan. Mire, es interesante lo que yo le voy a explicar ahorita, no porque lo diga yo, sino porque está escrito en la palabra. Nosotros creemos, porque así está establecido en la palabra, que cuando una persona está sana es por la voluntad de Dios. Cuando una persona está enferma es porque es la voluntad de Dios. No por si dijo algo o no dijo algo. No, la salud o la enfermedad no dependen de lo que uno dice, depende de la voluntad de Dios, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, mire lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel sucede algo muy interesante. Está Ana, la esposa del Cana, es una mujer estéril, no puede tener hijos. En tiempos bíblicos, como en los tiempos de Samuel, la medicina era totalmente rudimentaria, era muy escasa, no existían los métodos actuales para la fertilidad ni nada de eso. Entonces Ana, orando al Señor en el templo del Señor, ora y le dice que le conceda la bendición de tener un hijo. Y si llegaba a suceder, Ana consagraría a este niño al servicio al Señor. Lo interesante de esta historia es que Dios contesta la oración de Ana, y Ana cumple su voto cuando destetó al niño, lo llevó al templo para que se dedicara al servicio del Señor. Ese fue Samuel, el profeta Samuel. Y Ana dice algo muy interesante que yo quiero que usted lo analice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Está Ana y dice lo que el Señor hace, no lo que pasa por lo que yo digo, sino lo que pasa por lo que Dios permite. Y dice la palabra en el verso 6, Jehová mata. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice, Jehová mata. ¿Quién es el que mata? No es el diablo, es Jehová. Jehová mata y Él da vida. O sea, la vida y la muerte dependen de Dios. No solo la vida depende de Dios y la muerte depende del diablo. No piense usted eso. La vida y la muerte dependen de Dios. Dice, Él hace descender al Seol y Él hace subir. O sea, ¿quién hace descender y quién hace subir? Jehová, no es el diablo. No, es el Señor. Y póngale ojo al versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor empobrece, el Señor enriquece. Claro, el Señor lo puede hacer esto. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Póngale ojo a eso. Nadie será fuerte por su propia fuerza, porque depende del Señor, no de nosotros, no de lo que nosotros digamos. La bendición, la maldición, la vida, la muerte, el humillarse y el exaltarse dependen del Señor. Mucha gente comete este error, hermano Quiroz, atribuyéndole a Satanás o dándole cosas a Satanás que él no tiene. Hay ciertas canciones cristianas que dicen, por ejemplo, le arrebato a Satanás tal cosa, como que de él fueran las cosas. Satanás no tiene nada, querido televidente, todo le pertenece al Señor. Entonces, usted puede decir, pero Satanás es el que enferma. No, le voy a dar un ejemplo muy claro en la Biblia, el caso de Job. Job se enfermó, sí, Satanás intervino, sí, pero fue porque el Señor lo permitió. Dentro de la voluntad permisiva de Dios, Job se enfermó porque Dios así lo determinó, no porque Satanás lo decidiera. Es más, Satanás no podía hacer nada contra Job sin el permiso de Dios. Eso es lo que pasa. Y igual Satanás sigue sometido a la voluntad del Señor. ¿Usted cree que Satanás es un ser espiritual que se maneja a su antojo y que él puede hacer lo que él quiere?
No, Satanás está sometido, aún él, a la voluntad del Señor. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Satanás no puede actuar sin la voluntad del Señor. Recuerdo yo lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro una vez: Satanás ha pedido para zarandearte. O sea, lo que Satanás pedía era zarandear a Pedro. Pero dice el Señor Jesucristo: yo he pedido por ti, Pedro, para que la fe no te falle en esos momentos. Pero Satanás pide permiso para poder hacer algo, y depende del Señor si se lo da o no se lo da, porque Él es el que decide qué es lo que va a pasar en nuestra vida. No le puede decir el barro al que lo hace: ¿por qué me hace estas cosas? No, si el barro no tiene ninguna autoridad sobre el alfarero, es el alfarero el que tiene toda la autoridad sobre el barro, y nosotros somos barro en manos del alfarero. El alfarero no hace mi voluntad, no, yo soy sometido y soy formado a la voluntad de Él. Entonces, la riqueza y la pobreza dependen del Señor, no de lo que yo diga, es de lo que el Señor decida en mi vida. Si el Señor quiere que por mi bien espiritual yo esté pobre, así voy a estar, porque si esa es la voluntad del Señor, así va a ser. Y si el Señor quiere que yo llegara a tener bienes materiales en este mundo, igual es por la voluntad del Señor y por los planes y propósitos que Él pueda tener conmigo. No por lo que yo diga o algo porque yo no diga, no depende de eso. Es más, la enfermedad depende del Señor, todo está en manos del Señor. Le voy a dar otro ejemplo que está en el segundo libro de las Crónicas. Este es otro ejemplo de un rey. Este rey se llama Jorán. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, dice el versículo 12, dice la palabra del Señor: y le llegó una carta al rey Jorán, le llegó una carta, dice el versículo 12, del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. ¿Quién enfermó a Josafat por los graves pecados que él había cometido? Fue el Señor, no fue Satanás. O sea, quien estaba detrás de la enfermedad es Dios, no Satanás. Entonces, si usted se encuentra enfermo, quien está detrás de esa enfermedad es Dios. Y Dios ha permitido que usted pase por esa enfermedad por su bien espiritual. A veces nosotros queremos quitarnos lo que nos ayuda. El apóstol Pablo dijo: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque si te quito el aguijón, precisamente te vas a volver orgulloso por todas las visiones y por todas las cosas que escuchaste en el tercer cielo. Precisamente este mensajero de Satanás te tiene en un grado de humildad en el cual tú puedes ser un instrumento útil para mí, pero tú, lleno de orgullo y vanidad, no me servirías para nada. Entonces, por eso el Señor no le quitó este mensajero de Satanás, sino que el Señor le dijo: bástate mi gracia. Entonces, igual para nosotros hoy en día, las enfermedades nos acercan más al Señor. Las enfermedades hacen que uno esté más cerca del Señor orando, que uno esté más concentrado en la palabra, y porque la enfermedad no tiene un propósito negativo, sino que más bien la enfermedad puede acercarnos más al Señor. Entonces, la enfermedad, la riqueza, no dependen de lo que usted diga, dependen del Señor. Eso es nuestra énfasis. Eso es lo que nosotros le queremos decir, que usted no se convierta en un niño malcriado que hace berrinche para que Dios le conceda todo lo que usted quiera. Esa no es el comportamiento de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios acepta y se somete a la voluntad de Dios, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, cuando nuestro hermano Quiroz pues acaba de citar lo que él experimentó en el huerto de Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la suya, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la suya, porque la riqueza y la pobreza no dependen de lo que yo digo, dependen de usted, Señor. Y eso es lo que nosotros siempre debemos orar, que es por la gracia de Él que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Hermano Quiroz. Así es, hermano, totalmente de acuerdo.
Yo no sé de dónde se ha sacado el concepto tan equivocado de que al venir a Cristo usted se va a hacer rico. Si Jesucristo nunca prometió riquezas materiales en esta tierra, Jesucristo lo que siempre prometió en reiteradas ocasiones fue la vida eterna, fue las riquezas espirituales, ¿verdad? Eso sí lo prometió Jesucristo. Entonces, pero lamentablemente hoy en la actualidad resulta de que se ha creado ese concepto dentro de las iglesias, dentro de la religión, de que por el hecho de que venir a Cristo Jesús significa de que usted va a ser feliz, significa de que usted va a tener dinero, significa de que su vida económica va a cambiar totalmente. Mire, donde usted vaya y le mencionen este tipo de cosas, en primer lugar que es mentira, en segundo lugar que usted está siendo totalmente estafado, entonces por practicar este tipo de conceptos. Porque le voy a poner un ejemplo que usted y yo sabemos perfectamente, donde de repente le dice, tráigale al Señor tal cosa que el Señor se lo va a multiplicar. Siembre para el Señor que usted va a cosechar grandemente, para el Señor le abrirá las ventanas de los cielos y a usted se le va a multiplicar todo. Son conceptos que se manejan a diario, son conceptos que se manejan cada semana dentro de estas llamadas iglesias, ¿verdad? Donde estas llamadas iglesias dicen profesar la fe de Jesús, pero se aprovechan de la fe para poder engordar su cartera, para poder engordar su bolsillo. Y es muy curioso porque usted que piensa tener bienes materiales, que al final la avaricia, la codicia no deja nada bueno, entonces ahí también se ve reflejado todo esto, porque es bien interesante que los únicos que prosperan, los únicos que quedan bien económicamente son los llamados pastores, los llamados líderes de estas iglesias. Mientras usted sigue comiendo arrocito y frijoles, como nosotros, ¿verdad? Entonces, no es una vergüenza comer arrocito y frijoles, y más bien es una de las comidas más ricas que hay. Entonces, pero se le tiene que quitar ese concepto de decir, no, por el hecho de que yo vengo a Cristo, a partir de ahora mi economía va a cambiar. No va a cambiar la economía porque usted venga a Cristo. No. Entonces, si usted viene con el interés de que su economía cambia, se va a ir con el mismo pensamiento. Porque usted quiere obedecer a Cristo Jesús no significa que su economía va a cambiar. No significa que usted va a prosperar económicamente. Entonces, y es ahí, basado en este aspecto de la economía, basado en este aspecto del dinero, donde pues a la gente le encanta que se le enseñen este tipo de conceptos, este tipo del evangelio de prosperidad, este tipo de declárelo por fe, que eso va a ser suyo. Entonces, donde declare que ese vehículo va a ser suyo y ese vehículo con el tiempo va a ser suyo. Son conceptos totalmente errados, donde usted tiene que abrir los ojos totalmente y darse cuenta de que, aparte de todo, no son conceptos que los enseña la Escritura. Entonces, simplemente son conceptos, son doctrinas de pura invención humana. Entonces, usted tiene que salir inmediatamente de ahí. Lamentablemente, pues el tiempo se nos ha ido rápido, como cada domingo. Y pues me gustaría de que usted se pusiese a pensar, de que usted analizara. Si usted está practicando cada una de estas cosas que estamos mencionando, usted está haciendo las cosas mal delante del Señor. Y usted tiene que arrepentirse, usted tiene que cambiar su forma de pensar, usted tiene que salir de ahí inmediatamente y hacer lo que realmente dice la palabra del Señor. Entonces, le agradecemos por su tiempo, agradecemos también a nuestros hermanos de la iglesia, a las personas que nos ven de los diferentes lugares del país, de los diferentes lugares del mundo, a nuestros hermanos en los diferentes países representados. Y pues vamos a estar nuevamente el próximo domingo hablándole acerca de la palabra del Señor. Le deseamos de que pase una muy feliz noche, de que pueda repasar cada uno de los versículos que nosotros le hemos mencionado, de que pueda meditar, y le invitamos a nuestras congregaciones. Barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, queda la Iglesia de Cristo, y también en la Colonia Mata. Puede buscarnos si desea congregarse con nosotros, va a ser bien recibido, donde usted va a poder recibir una enseñanza basada en las Escrituras, no basada en invenciones humanas, ¿verdad? Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios le esté bendiciendo grandemente. Hermano John. Amén, bendiciones, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una excelente semana y que el Señor Dios Todopoderoso derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre todo esas bendiciones espirituales que son tan necesarias
en este mundo tan difícil. Que el Señor me los bendiga a todos, ha sido un placer y por la gracia del Señor nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo quiere. Bendiciones.